Hoy yo quiero compartir con ustedes es la historia de una ciudad que recibió una sentencia de un juicio. ¿Qué pasa? El juicio de Dios es cuando Dios juzga. Juicio se entiende por juzgar. Es cuando Dios juzga y trae una sentencia que condena por el pecado acumulado, por el pecado no arrepentido, porque los pecados que nos son entregados a Jesús, que nos son llevados a Él, los pecados no arrepentidos, cuando están allí y se van acumulando, eso sube delante de Dios y Dios tiene que traer su justicia. Y por eso viene un juicio muchas veces sobre la tierra, sobre naciones, sobre pueblos, sobre familia. Y ese juicio viene a traer el resultado, la cosecha de lo que esos pueblos, esos grupos, esas personas hacen. Entonces viene como el resultado, como un tiempo donde los cielos se cierran, donde la mano de Dios es sacada y donde viene un tiempo para purificación, para arrepentimiento, para que se vuelvan a Dios. Y vino una sentencia sobre Nínive. Ustedes conocen la historia de Jonás, pero hoy yo quiero llevarles a lo que pasó en esta historia. Y cómo el favor o la gracia de Dios, cuando hay una acción correcta de nuestra parte, puede cambiar la historia y puede cambiar lo que Dios determinó hacer como juicio. Puede quitar ese juicio de la vida de pueblos. Entonces pasó esto. Dios vino y le dijo, está en Jonás 1, vino la palabra de Dios sobre Jonás y le dijo, levántate Jonás. Jonás era un profeta en el Antiguo Testamento. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella. Habla contra ella, vas a hablar y declarar, Jonás, vos sos mi trompeta, Jonás, vos sos mi alarma, Jonás, vos sos mi voz. Te voy a enviar y vas a hablar sobre ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué Jonás hizo? Jonás sabía qué era Nínive. Jonás conocía que esa ciudad donde él estaba siendo enviado, Nínive no era una ciudad del pueblo de Dios. Nínive era para que ustedes tengan idea, era una ciudad antigua, capital de Asiria, era una de las más grandes del mundo. Nínive era una potencia, era una ciudad poderosa, era una ciudad grande. Y su pecado, el pecado de Nínive, fue tan grande delante de Dios, fue tan grande, es lo que es de pecados de años que subieron delante de Dios, y fue necesario una palabra donde Dios vino a dar un ultimátum, donde Dios vino a traer una palabra de juicio por causa de la profunda maldad de Nínive. Entonces tuvo que venir una palabra de Dios, un ultimátum. Lo que Dios le estaba dando a Nínive era una sentencia. Por medio de Jonás, eso Dios quería llevarle el alerta a ese pueblo, a esa región. ¿Qué era el pecado de Nínive? Nínive era una ciudad sangrienta, una ciudad, cuando dice la palabra, ay de ti ciudad sangrienta, era una ciudad donde derramadora de sangre, era una ciudad que militarmente ellos eran sanguinarios,
ellos exponían los cuerpos. No sé si ustedes ya vieron las películas donde les ponían los cuerpos así por las entradas de las ciudades, colgaban. Ellos descuartizaban la gente, ellos colgaban, ellos exhibían, ellos derramaban sangre. Era una ciudad muy idólatra. Ellos tenían sus dioses, idolatraban a dioses del sexo, dioses de inmoralidad. Ellos practicaban la hechicería, era fuerte. Dice que ella se le decía como es maestra de hechizos, que seduce a naciones con su prostitución. O sea que ella era maestra, la maestra de los hechizos, era la experta. Ella venía a muchos pueblos, venía de muchos lugares para hacer sus hechizos. Era fuerte, todo eso era Nínive. Y en la parte de la idolatría, de sus cultos, de sus de lo que ellos practicaban, ellos tenían la parte inmoral en sus rituales. En sus rituales ellos practicaban el sexo libre, la inmoralidad. Entonces esto era Nínive, era una ciudad orgullosa, una ciudad altiva, una ciudad prepotente, una ciudad que confiaba en su fuerza, en su riqueza, en su poder. Así era Nínive. Una corrupción social, esclavitud, injusticia, abuso de los débiles, traficaban seres humanos, esclavizaban gente. Así era Nínive. A esta ciudad el profeta Jonás fue enviado. A veces cuando leemos Jonás, nosotros enseguida le juzgamos, ¿verdad? Porque él huyó. Él recibió el mandato de Dios y le dijo: vas a llevar una sentencia de juicio sobre Nínive. Y Jonás sabía quién era Nínive, qué era Nínive. Jonás sabía dónde tenía que ir a predicar, hablar la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Dice que él se levantó, pero en vez de irse hacia acá a Nínive, tomó el lado opuesto. Compró su pasaje, y se levantó y agarró el primer barco que vio que iba hacia Tarsis, otro lugar, otra dirección, y se fue. Se fue y huyó de lo que Dios le dijo que él haga. Huyó de Dios. Así que vos, si en algún momento huiste de Dios o estás huyendo de Dios, yo te digo, Dios te va a alcanzar. Mejor vení a Él. Mejor escuchar su llamado. Mejor escuchar lo que Dios te hable y lo que Dios demanda de vos. Mejor escuchar y sé esa vasija para poder hablar a otros de la palabra de Dios. De balde no vamos a poder huir de Dios. Entonces encontró una nave y ese fue lejos de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Jehová dice que hizo levantar, cuando ellos estaban en el mar, una gran tempestad. Una gran tempestad. Y la nave casi se partía en dos. Entonces los tripulantes empezaron ellos a clamar cada uno por sus dioses. Los tripulantes eran paganos, los tripulantes tenían otros dioses. Ellos clamaban para que sus dioses les salven, pero ningún dios le atendía, ningún dios le oía. Entonces dice que Jonás, ¿qué hizo? Él se bajó, en el fondo del barco para dormir. Y allí dice que el patrón de los tripulantes, el capitán, se fue junto a Jonás y le dijo: Jonás, levántate y empezá también vos a clamar a tu Dios, a ver si Él no nos salva. De repente Él nos salva. Y dijeron cada uno a su compañero, se dijeron: vamos a echar suerte para que sepamos de quién ha venido o por quién ha venido este mal. ¿Quién acá pecó tan grande contra su Dios que se levantó esta tormenta, esta tempestad, que está partiendo el barco y todos vamos a morir? ¿Por qué está viniendo esta sentencia de muerte sobre nosotros? Y dice que ellos echaron suerte para ver
¿Quién era el pecador allí? ¿Por causa de quién vino esa tempestad? Y echaron suerte y adivinen sobre quién cayó la suerte. Sobre Jonás. Jonás fue descubierto. Entonces le dijeron ellos a Jonás, decinos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficios tiene Jonás? ¿Cuál es tu trabajo? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Allí él le respondió, yo soy hebreo. Temo a Jehová. Jehová es mi Dios, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y cuando ellos escucharon quién era el Dios de Jonás, ellos temieron en gran manera. Porque todos los pueblos, ellos conocían quién era Jehová. Porque la fama de Dios se extendió desde que Dios quitó a Israel de Egipto. Las señales poderosas que Dios hizo, cómo le liberó de la esclavitud, cómo abrió el mar, la columna de fuego, la nube que le acompañaba, cómo cerró el mar sobre el ejército del faraón. Toda esa fama de Dios se extendió por los pueblos de alrededor. Ellos conocían cómo Dios le daba victoria a su pueblo, cómo Dios peleaba por ellos, cómo ellos derrotaban a sus enemigos, ejércitos que se levantaban contra ellos, porque Jehová estaba con ellos, porque Dios estaba con ellos y ellos temieron. Por eso Dios le envía a Jonás a Nínive, porque Nínive, aunque era pagana, no era un pueblo de Dios, era un pueblo que tenía falsos dioses y todo este pecado, estas barbaridades que ellos hacían, pero ellos ya habían escuchado de Dios, del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, de Jehová. Ellos ya habían escuchado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dicen que temieron, porque ellos sabían que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo, Jonás? ¿Qué vamos a hacer contigo? Él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Ellos no quisieron tirarle a Jonás al mar. Ellos procuraron todavía revertir esta situación, pero no hubo caso. Entonces ellos clamaron a Dios y le dijeron, te rogamos, Dios Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Pero si es que él es culpable, entonces no ponga sobre nosotros la culpa de la sangre de un inocente. Ellos le tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó. Solo que ahí dice, por este hecho hubo un avivamiento en el barco. Hubo una conversión en el barco. Ellos vieron como sus otros dioses que ellos clamaron, ninguno respondió, pero Dios, el Dios de los cielos y la tierra, el único y verdadero Dios, Él respondió. Porque cuando ellos le tiraron a Jonás, el mar se aquietó. Terminó la tormenta, terminó. Y dice que ellos tuvieron temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, promesas, se comprometieron con Dios. Pero ¿qué pasó con Jonás? Dios tenía ya preparado un gran pez que vino y le tragó a Jonás. Le tragó a Jonás. Le llevó dentro de su barriga a Jonás. Dios ya tenía preparado ese gran pez, porque Dios sabía lo que Jonás iba a hacer, porque Dios ya sabe todo, porque a Dios nada le sorprende. Nosotros no le sorprendemos a Dios. Dios ya sabe las decisiones que vamos a tomar. Dios ya sabe qué tiene que hacer para hacernos volver a su camino. Dios ya sabe qué circunstancias tienen que ocurrir o crear para que volvamos a sus caminos, para que volvamos a Él, para que volvamos a su voluntad. Y vino ese gran pez para hacerle volver a Jonás
a entrar nuevamente en el camino y la voluntad de Dios. Siempre hay un gran pez preparado si por ahí nosotros decidimos salir de su voluntad. Siempre hay un gran pez. ¿Y qué pasó? 3 días y 3 noches estuvo Jonás en la barriga de este pez. Y entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Y qué dijo? Algunas cosas solamente le voy a decir. Dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. En nuestra angustia podemos invocar a Dios y él nos va a oír. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. Y él va diciendo, va orando a Dios: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él ya se sentía morir, él ya se sentía en muerte. Imagínense la situación de Jonás, 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Allí él fue quebrantado, allí él fue llevado a volverse a Dios. Y dijo: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. El problema del ser humano es que muchas veces nuestra alma ya tiene que desfallecer dentro de nosotros. Tenemos que llegar, a veces parece, hasta el último aliento, donde ya nos ahogamos, donde ya está por acá la muerte, la circunstancia, la situación difícil, donde ya nos ahoga el problema, donde ya no tenemos qué hacer. Entonces nos acordamos de Dios, entonces clamamos a Dios, entonces nos volvemos a Dios. Pero no es necesario llegar a eso. Cuando escuchamos la voz de Dios, que Él nos llama para que nos volvamos a Él, para que le busquemos, para que rendamos nuestras vidas, nuestros corazones, tenemos que atender. No es necesario que venga un gran pez para tragarnos, pero muchas veces pasa. Así como pasó con Jonás, y aún en la soberanía, en la grandeza de Dios, aún las equivocaciones, Dios convierte para bien. Y les voy a decir por qué. Porque esto ya estaba dentro del plan de Dios. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Entonces dice: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y Dios, ¿qué hizo? Le mandó. Dijo Jonás: pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás tuvo entonces 3 días y 3 noches dentro del pez, hasta que él se volvió a Dios. Primero el profeta tuvo que volverse a Dios. Primero él tuvo que rendir su corazón a Dios. Primero él tuvo que volver su voluntad a Dios. Eso nos habla que los que hablamos la palabra, los que vamos a llevar la palabra, esa palabra primeramente tiene que hacer volver nuestro corazón a Dios. Primeramente la palabra me tiene que hablar a mí. Cuando yo comparto la palabra, esta palabra primeramente me tiene que hablar a mí. Primeramente me tiene que hacer volver a mí, a Dios. Primeramente tiene que confrontar mi corazón. Primeramente me tiene que traer arrepentimiento. Primeramente me tiene que hablar a mí. Yo no puedo escuchar la palabra y decir: bueno, este es para fulano, este es para el sultano, este es para ellos. Esa palabra primero me tiene que hablar a mí. Me tiene que hacer volver a mí. Y allí yo puedo hablar la palabra que Dios me dio para los demás. Entonces dice que él fue vomitado por este pez y allí él se fue. Y en Jonás 3 dice: vino palabra por segunda vez. Siempre hay una segunda oportunidad con Dios. Dios siempre está allí dispuesto si nosotros atendemos a su llamado. Le dijo: levántate, andate a Nínive, aquella gran ciudad, y habla mi mensaje. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Y saben que él hizo, él entró y empezó a decir esto. Predicaba diciendo esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense
Él era la trompeta de Dios. Él era la voz de Dios. Él era el alarma. La palabra de Dios estaba siendo pregonada. La palabra de Dios estaba siendo hablada. Y en nuestro tiempo la palabra de Dios pregona. La palabra de Dios como trompeta nos habla. Pero los pueblos no escuchan. Los pueblos tienen oídos, más no oyen. Tienen ojos, más no ven. El corazón del pueblo en general se endureció. Cada uno viviendo su vida, haciendo lo que quiere, no escuchando a Dios, que Dios le llama al arrepentimiento para que nos volvamos a Dios. Pero el corazón del ser humano se engrosó, la conciencia se endureció, el corazón, la cerviz, para no doblar, para no arrepentirse, para no acudir al llamado de Dios. Imagínense, hoy en día la palabra es llevada livianamente, es como un cuento de hadas, es como, ay, qué lindo, me hace sentir bien, me alivia después que escucho, me alivia la palabra. La palabra sirve para aliviar, sí, para consolar, para edificar, pero la palabra confronta, la palabra trae al pecador a los pies de Cristo al arrepentimiento, la palabra nos endereza, la palabra nos habla lo que está mal en nuestras vidas y nos tiene que llevar al arrepentimiento, a enderezar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Y la palabra estaba siendo pregonada, así como en muchas partes, solo que aún hoy en día yo escucho por internet muchas palabras, agua con azúcar, muchas palabras que solamente van a tocar el ego, el alma, muchas palabras que no traen, no son luz para traer al pecador a los pies de Cristo, a la salvación, para hacer convertir el alma. Veo mucho, la gente solo quiere profecía, solo quiere que le profetice bien, solo quiere que le profetice bendición, solo quiere que le profetice riqueza, prosperidad, pero la palabra de Dios, eso viene de Dios, viene, pero no es solo eso. La palabra de Dios primero tiene que confrontar nuestra alma, nuestros corazones y llevarnos a los pies de Cristo, hacernos volver de nuestros malos caminos. Y saben que Jonás predicaba juicio, vendrá el juicio. Muchas plagas ya vinieron en nuestro mundo, muchas pandemias. ¿Cuántas pandemias van a venir más? ¿Cuánto tiene que venir más para que el corazón del ser humano se doble a su Dios, a su Hacedor? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos ya habían hablado de Jehová. Y no solo eso, ellos escucharon lo que pasó con Jonás. Que Jonás se escapó de Dios y que el pez le tragó y el pez le vomitó allí a la orilla de la ciudad de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, hasta el gobernante del Nínive, hasta el presidente de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, ovejas, no coman, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. Un rey pagano, una ciudad pagana, una ciudad de todo lo que yo les hablé que era Nínive. Una ciudad derramadora de sangre, una ciudad inmoral, hechicera, injusta, que explotaba a los débiles. Esto hizo Nínive. Y dice y le dijo: y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de sus malas obras. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, escuchen esto, vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no
lo hizo. Dios realmente no quería traer ese juicio. Dios realmente no quiere traer juicio. Dios realmente no se alegra cuando tiene que traer un juicio, cuando tiene que corregir los caminos, nuestros caminos malos. Dios realmente nos alegra. Por eso su palabra nos habla. Por eso Él constantemente, hay la voz profética de los que hablamos la palabra de Dios para poder amonestar, para poder hablar al pueblo, para poder hablar la verdad de la palabra. Y estos son tiempos que Dios está llamando, nos está llamando para buscar a su presencia, para arrepentirnos, para clamar por nosotros, por nuestros hijos, por los matrimonios, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, nación. Nosotros no podemos estar ciegos de lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos estar ciegos. Necesitamos que Dios venga y quite nuestras vendas, nuestra ceguera, y que podamos ver que hay un Dios verdadero, un Dios todopoderoso que todo ve, todo escucha, a un Dios justo. Él le dio a Jesús su Hijo para que por medio de Él nuestros pecados sean perdonados. Hay esperanza, hay perdón para los pecados. Si nos arrepentimos, la sangre de Jesús nos cubre, nos limpia. Y Él nos perdona de toda maldad. Tenemos abogado en los cielos, Jesucristo, el justo, sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que intercede por gemido indecible. Tenemos todo como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Pero nosotros necesitamos volvernos a Dios, y también volvernos a Dios por aquellos que todavía no conocen, por aquellos que todavía la luz no le resplandeció. Necesitamos volvernos a Dios. Y cuando Dios ve, Dios cambia la sentencia. Él simplemente no ocurrió lo que Jonás dijo que iba a ocurrir, el mal que vendría, que en 40 días sería destruido Nínive. Dice que ellos ayunaron posiblemente 3 días, porque así los días que Jonás tuvo en la barriga del pez, porque ellos no comieron ni bebieron. Y generalmente 3 días lo que el ser humano aguanta sin comer y sin beber agua. Pero esa es la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el favor de Dios nos ampara, la gracia de Dios nos cubre. Nuestra situación cambia. Este pueblo llegó a tener un avivamiento y se convirtió de sus malos caminos. Y Dios dice que ellos se convirtieron de sus malos caminos, se convirtieron a Dios, se convirtieron al Dios verdadero. Años más tarde, muchos años más tarde, muchos años más tarde, lastimosamente Nínive volvió a sus malos caminos, volvió a sus prácticas antiguas. En otras generaciones volvieron, y allí vino la destrucción sobre Nínive. Pero sobre este pueblo que se volvió a Dios, sobre este pueblo que se arrepintió y que clamó a Dios, no vino la destrucción. Entonces yo quiero hoy compartir contigo. Hoy yo quiero compartirte esta palabra. Esto es el evangelio, esto es vida, esto es el manual de vida. Este es el manual de nuestra vida, que nos muestra el camino, que nos muestra qué hacer en estos tiempos difíciles. Nos muestra y nos enseña qué debemos hacer. Hacer lo que hizo Nínive. Volvernos a Dios. Arreglar nuestros caminos. Convertirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Y allí Dios va a traer un nuevo tiempo, como le dijo el apóstol Pedro cuando él predicó y se convirtieron 3,000. Le dijeron, dice que las palabras de Pedro compungieron el corazón de ellos, porque fue una palabra que les confrontó. Cuando Pedro les dijo, ustedes mataron al Cristo. Y ellos se compungieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Y allí vino la palabra, arrepiéntase cada uno de su maldad, de sus malos caminos. Conviértanse a Dios, conviértanse
Arrepiéntanse y de la presencia de Dios, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Solo de Dios viene ese tiempo de refrigerio, solamente de la presencia de Dios. Hoy yo quiero dejarte con esta palabra. Hoy yo quiero bendecir tu vida. Que el Señor Dios Todopoderoso y el Espíritu de Dios haga sellar esta palabra en tu espíritu. Yo entrego la palabra, pero si el Espíritu no sella, si el Espíritu no te habla, si el Espíritu no te convence, yo sé que nada puedo hacer. La obra es del Espíritu Santo. Es Dios contigo. Es Dios en tu conciencia. Es Dios en tu corazón. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está llamando para que en este tiempo también sea esta voz profética. Hay una voz profética que se tiene que levantar para el mundo, en todas las regiones, en todos los lugares, en los 4 puntos de la tierra. Hay una voz profética que se tiene que levantar y Dios te está llamando para que sea esa voz profética. Pero así como Jonás, primeramente el profeta, primeramente el que fue llamado a profetizar, a hablar la palabra de Dios, tiene que volverse a su Dios. Tiene que volverse como Jonás se volvió a Dios, dentro de la boca del pez. Tal vez estás dentro de la boca de un pez. Tal vez estás dentro de la boca de un pez. Estás dentro del estómago de un pez. Y Dios allí está trabajando contigo. Allí estás, Dios te está formando. Allí hay áreas en tu vida como un hombre, una mujer llamado por Dios. Dios te está formando dentro de la barriga de un pez. Esto es lo que el Espíritu Santo me está hablando. Hay personas que escuchan que están dentro de la barriga de ese pez como estuvo Jonás. Porque huyen de su llamado, porque no entienden su llamado, porque endurecieron su corazón, pero el Señor te tiene dentro de la barriga de un pez para que allí tu corazón se vuelva a Él, para que allí tu corazón se convierta a Él, para que allí tu corazón sea transformado y para que tu fe pueda ser fortalecida. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús, que pronto salgas de esa barriga de ese pez. Hace lo que hizo Jonás. Lee Jonás. Lee la oración Jonás 2. La oración que él hizo. Y hace de la oración de Jonás tu oración. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos, si Dios permite, en el nombre de Jesús.